Vamos a estudiar la lección número 12 del segundo trimestre del año 2026. Esta lección lleva como título Compártelo y se nos está hablando que la fe, nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios, nuestra esperanza de la ayuda de Dios en la tierra y nuestra esperanza de la vida eterna, debemos compartirla con todas las personas. Hay un texto que está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 50 en el versículo 4, y ese texto nos dice, Dios el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. O sea, se está presentando en este texto este deseo que Dios quiere que nosotros tengamos, que tengamos palabras de sabiduría para ayudar a las demás personas. Dios nos capacita para que nosotros podamos dar un testimonio positivo de la fe que Dios nos ha dado, del conocimiento de la palabra de Dios, un testimonio positivo que como hijos de Dios debemos siempre dar. Y se nos enseña también que Dios quiere que sus hijos en esta tierra testifiquemos de Él a todo el mundo. Cuando Dios hizo su pacto con el pueblo de Israel y lo establece como su pueblo, Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos debían ser fieles a la palabra de Dios, fieles a la ley de Dios, debían vivir de acuerdo a todas las enseñanzas que Dios les había dado y que así ellos iban a dar testimonio a todas las naciones de quién es Dios, lo que Dios hace cuidando, protegiendo y salvando a su pueblo y también para que como hijos de Dios el pueblo de Israel representaran delante del mundo cómo viven los hijos de Dios. Pero aunque este es el deseo de Dios y también puede ser nuestro deseo, en la experiencia nuestra, en nuestra vida, puede que en algunos momentos nosotros podamos eh, fallar en cuanto a la influencia correcta y buena que debemos dar de nuestro Dios, de nuestra iglesia, de nuestra fe. Porque es muy fácil perder el control en momentos difíciles de la vida. Y se han dado casos donde los hijos de Dios, mm, en momentos de crisis, de apuro, en momentos difíciles como seres humanos que todos somos, pues han dado un mal ejemplo, han dado una influencia negativa, que los hijos de Dios nos da palabra de sabio, que escuchemos el mensaje de sabio que es la Biblia, porque en la Biblia está la sabiduría, la inteligencia para seguir a Dios. Y la sabiduría tiene que ver con el temor de Dios. Y ser inteligente nos ayuda para apartarnos del mal, sino ser personas que tengamos una comunicación con Dios, comunión con Dios y los respetemos y los representemos dignamente. Y debemos tener cuidado porque eso le puede suceder a cualquier persona. En cada momento, Dios quiere que nosotros, sus hijos,
seamos como la luz que ilumina o como la sal que preserva, que da gusto, que da sazón. Dios quiere que su pueblo en la tierra sean sus hijos. Y la Biblia lo presenta así como nosotros, como hijos de Dios, somos como la niña de los ojos de Dios, que Dios nos cuida, nos protege y también nos capacita para representarlo en una forma digna y correcta, cuidándonos siempre de nuestra actuación de los, delante de los que son de la fe y de los que no son de la fe también. Los hijos de Dios debemos dar un ejemplo correcto de lo que debemos ser sus hijos en esta tierra. No solamente el pueblo de Israel, no solamente los primeros que siguieron a Dios, sino nosotros. En este tiempo en que vivimos tan cerca del fin del mundo, debemos representar a Dios, debemos representar dignamente la iglesia de Dios, debemos obedecer a Dios y compartir esa influencia positiva y las palabras que enseñan acerca de nuestra adoración a Dios. Voy a compartir las palabras finales de Jesús cuando estuvo en la tierra. Palabras que yo sé que ustedes también la conocen porque esas palabras están registradas en la Biblia y Cristo la habló para nosotros. Ya en el momento final, cuando nuestro Salvador iba a partir al cielo para en el santuario celestial interceder en nuestro favor, ayudarnos a todos los que por la fe hemos aceptado el plan de la redención que Dios nos da. Entonces, estas palabras finales están escritas en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer los versículos 18, 19 y 20. Y aquí se habla de una palabra que se repite mucho en estos textos y tiene que ver al repetirse con Dios y con nosotros y con la manera en que nosotros debemos testificar de Dios. Dice entonces Jesús se acercó a ellos, o sea, a los discípulos, y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Salvador, el Hijo de Dios que vino a dar su vida para salvarnos, tiene toda la potestad, tiene toda la autoridad. El que nos manda a compartir nuestra fe tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Aunque hayan en la tierra personas que no siguen a Dios, ni creen en Dios, ni obedecen a Dios, aunque dice que pueden ser hasta pueblo de Dios, toda persona que de alguna manera no representa dignamente a Dios, está fallando. Pero cuando nosotros estamos en relación con otra persona, esa falta se hace aún más intolerable, porque nosotros debemos representar a Dios correctamente, porque Jesús, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Lo leído hasta aquí
En estos textos están al final del Evangelio de Mateo, donde se dice que Jesús tiene toda la autoridad. Él entonces, con toda la autoridad que él tiene, dice que nosotros debemos hacer discípulos a todas las personas. Después de discipular a las personas, entonces Jesús mismo dijo, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Um, Jesús autoriza, manda a la iglesia que predique el Evangelio y a los que lo aceptan, a los que lo desean, a los que tienen fe para aceptar la salvación que Dios nos da, entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer con respecto a nuestra testificación eh, una aclaración. El que está mandando aquí a que se predique el Evangelio y se bautice es nuestro Salvador Cristo Jesús. Jesús como el Hijo de Dios que vino a dar su vida para salvar, para redimir a la humanidad, nos manda a predicar el Evangelio a todas las personas de la tierra, pero también nos manda a bautizar. Y manda a bautizar en el nombre del Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es nuestro Dios, nuestro Creador. Dios, nuestro Creador, Elohim, es un Dios que en la creación dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando el hombre pecó, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, dijo que iba a sacar al hombre del huerto del Edén, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y que entonces viva para siempre, dice Dios allí, y sea como uno de nosotros. Dios se presenta en la creación del mundo como un Dios que tiene más de una persona. Ese Dios que tiene más de una persona dijo, hagamos, crea al mundo. Ese Dios que tiene más de una persona, cuando el hombre peca, dice que no sean como uno de nosotros. Se presenta así. En la palabra de Dios, Dios envía a su Hijo a la tierra para que se hiciera un hombre y muriera en la cruz para perdón de todos los pecados de la humanidad. Es el Evangelio, es la vida eterna, es lo que debemos compartir. Entonces, cuando Dios manda a su Hijo a la tierra a que se haga un hombre y Jesús está en la tierra, Él también es el Dios verdadero, que no se aferró a ser Dios, sino que vino y se hizo un hombre para servir y para salvar al ser humano. Y a Jesús, el Hijo de Dios, la Biblia enseña que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo ungió a Jesús. Y el Espíritu Santo ayudó a Jesús y lo capacitó para la obra que él como un ser humano debía hacer en la tierra. Mientras que Jesús estaba en la tierra, en el momento de su bautizo, en el momento en que se unge a Jesús, entonces se unge por el Espíritu Santo y la Biblia enseña que a Jesús se le llamó Jesús como Salvador y se le llamó Cristo como el ungido.
el ungido por el Espíritu Santo, presentando así la obra de la redención que Dios hace del ser humano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue a ir, donde Él dice que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, le ordena a sus hijos que prediquen el Evangelio a todo el mundo y después los autoriza para que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hago mención a esto, como otras veces hemos hablado de esto, porque esto forma parte del mensaje que Dios nos da para que lo compartamos con otras personas. El Evangelio, que es Dios que nos salva ocupando nuestro lugar para que las personas que hemos pecado alcancemos la salvación. Ese evangelio se predica y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito una vez más, hago énfasis porque hoy se ha levantado dentro de las personas que dicen que siguen a Dios que el Espíritu Santo no existe, sino no existe como persona, sino que es el mismo Cristo. O sea, que Cristo es el mismo Espíritu Santo. En la Biblia se presentan ocasiones en que se bautiza en el nombre de Jesús y eso está correcto porque Jesús fue el Hijo de Dios, el Creador, el Salvador que viene a la tierra y muere por nosotros. Y Él fue bautizado. Y la Biblia dice que Él nos dio ejemplo para que nosotros hagamos como Él hizo. Jesús fue bautizado. Y como Jesús es bautizado y Él es Dios que bautizaría también en el Espíritu Santo, el mismo Jesús dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo mandó Jesús que se hiciera. También una persona que se bautiza en el nombre de Cristo está correcto porque Jesús también es nuestro Salvador que nos dio el ejemplo que debemos compartir. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? El texto dice, Jesús dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta declaración la señalan algunos para decir que Jesús es el mismo Espíritu Santo, pero en realidad no es que Jesús sea el mismo Espíritu Santo, porque Jesús cuando manda bautizar en el nombre del Padre, Dios el Padre que existe. Manda bautizar en el nombre del Hijo que existe, que es nuestro Salvador. Y manda bautizar en el nombre del Espíritu Santo, que también es nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que queda en la tierra. Jesús mismo dijo que Él pediría al Padre y enviaría otro consolador, al Espíritu Santo. Y aquí se presenta al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la fe que Jesús mandó que se proclamara, la fe que Jesús mandó que se dijera, y Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí hay algo que se enseña en esta lección que estamos estudiando y que estamos ahora
reafirmando esto. Dios, nuestro Salvador, dentro del plan de la redención, hizo una obra que Dios, como Dios, iba a realizar. Pero Dios, como Dios que hizo la obra de la redención, hizo el plan de la salvación, nos dejó a nosotros una obra para que nosotros también la hiciéramos. La obra que Dios hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el amor de Dios, en el Evangelio, en el plan de la redención, el Padre envía a Jesús para que venga a la tierra, se hace un ser humano y entonces como ser humano Jesús se enfrenta al tentador, Satanás, enfrenta al pecado, enfrenta a los hombres que no quieren seguir a Dios, que rechazan a Dios, entonces Él se enfrenta y es victorioso. Después que Jesús triunfa y muere en la cruz, resucita. Después que Jesús resucita, está un tiempo con Él en la tierra y envía a sus hijos en la tierra para que nosotros seamos representantes de Dios, seamos hijos de Dios. Por lo tanto, el Evangelio eterno, que es el fruto de Dios nuestro Creador, es el fruto del Padre, es el fruto del Hijo, es el fruto del Espíritu Santo, es el mensaje que Dios nos manda a predicar y nos manda a bautizar, y entonces nosotros en la tierra, los seres humanos, debemos predicar el Evangelio. Debemos dar a conocer el Evangelio a todas las personas. Así estamos representando a Dios como Dios quiere que los representemos. Voy a compartir con ustedes también ahora otra lectura o dos lecturas más con respecto a compartir el Evangelio, compartir la fe, compartir la esperanza, compartir la redención y testificación que Dios quiere que nosotros compartamos con todas las personas. Y con respecto a lo que he estado hablando acerca de las palabras de Jesús, ahora voy a hablar de otras palabras que Jesús dijo. Está en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Dice aquí de esta manera. Bueno, yo voy a leer un poco más de, del libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Yo les voy a leer desde el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Él contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. En nuestra predicación del Evangelio debemos hablar de lo que Dios hizo y que Cristo va a volver a la tierra. Pero con respecto al momento en que Jesús va a volver a la tierra, Dios no dio la fecha, sino que el Evangelio se predica y se habla de la pronta venida de Jesús.
Nosotros en nuestra predicación, en nuestra enseñanza a las personas, debemos decir, Dios en su amor nos redime, el Hijo de Dios vino a la tierra, murió por nosotros, ascendió al cielo y va a volver pronto. En otras explicaciones de la Biblia también hablo acerca de esto. Ahora leemos versículo 8. Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que dijo que la iglesia iba a recibir poder cuando recibiera el Espíritu Santo? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es las mismas declaraciones que leímos en Mateo, de la predicación del Evangelio y del poder que la iglesia iba a tener para la predicación del Evangelio. Ese poder, ¿quién lo iba a dar? El poder era el Espíritu Santo. Solo lo señalo aquí, no lo explico aquí porque lo señalo para aumentar un poco lo que estoy diciendo de lo que debemos compartir, pero no lo vamos a estudiar porque es un estudio aparte. En el capítulo 2 de los Hechos, en el próximo capítulo, se presenta cómo el Espíritu Santo vino y capacitó a la iglesia para la obra que la iglesia debía hacer. Ahora, en Hechos, también, en el capítulo 4, el versículo 13, comparto esta declaración. Es el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 13. Dice, entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y conocieron que habían estado con Jesús. Esta intrepidez, este valor, esta entereza de predicar el Evangelio y de dar un Evangelio de acuerdo a lo que está escrito, hizo que los que no siguieran a Dios sabían que ellos habían estado con Jesús, habían recibido el poder que Jesús les había dado y también supieron que ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo. En nuestra testificación, nosotros hablamos del Evangelio, compartimos el Evangelio. El Evangelio es que Dios, nuestro Salvador, vino a la tierra, fue enviado a la tierra y fue capacitado y capacitó a los hombres para representar y para compartir la fe en nuestro Salvador, que nos enseña el plan de la redención, que nos enseñan que hay triunfo sobre el pecado y que Cristo nuestro Salvador viene pronto a la tierra y que somos capacitados por el Espíritu Santo para hacer esta obra de predicación y de bautismo a las personas que creen. Esta lección que estamos estudiando la llegamos hasta este momento. Vamos a continuarla en nuestra próxima grabación.